Salí de casa pensando que sería un viaje sencillo para cuidar a mi suegra en el hospital, pero terminé en una situación que lo cambió todo. Entre miradas intensas, secretos que nunca debieron ser revelados y un deseo que no podía controlar, mi vida dio un giro que nunca imaginé. ¿Quieres saber hasta dónde llegó esto? Déjame contarte una historia que despertará tu imaginación y te preguntarás, ¿cómo actuarías tú en mi lugar? Soy Lucía, una mujer de 32 años que siempre ha cargado con el deseo de transformar el mundo que me rodea con el arte. Desde pequeña los colores y las formas han sido mi lenguaje, y ahora, como pintora, estoy decidida a hacerme un nombre en nuestro pequeño pueblo. Mi vida adquirió un toque aún más especial cuando Alejandro entró en ella. Como recién casados, vivimos un sueño que parece sacado de una película. Él es todo lo que siempre imaginé, atento, dedicado, y con un corazón generoso que me cuida como nadie lo ha hecho. Mientras él organiza todo con admirable cuidado, yo persigo mi objetivo de conquistar el mundo de las galerías de arte. Nuestro amor fue rápido y abrumador, al igual que la propuesta de matrimonio, quizás demasiado rápido. Recuerdo exactamente el momento en que nuestros caminos se cruzaron. Era mi primera exposición, y el nerviosismo de subastar mi cuadro se apoderó de mí. Entre miradas curiosas y murmullos, apareció Alejandro. No era solo uno más entre la multitud. Con un gesto inesperado, hizo la oferta más alta y ganó mi obra. Me quedé sin palabras. No se trataba solo de comprar un cuadro. Era como si hubiera visto algo en mí que yo todavía no había visto. Ahí empezó todo. Después de algunas citas y una relación intensa, nos casamos. No tuvimos mucho tiempo para conocer profundamente a nuestras familias. Sus padres, Fernando y Sofía, vivían en un pequeño pueblo lejano. A pesar de la distancia, Sofía siempre se mostró muy cariñosa e interesada en mi vida, llamándome para conocer mis cuadros y novedades. Cuando ella enfermó gravemente, sentí que era mi turno de devolverle el cariño. Alejandro, siempre comprensible, me sugirió ir allí para ayudar, ya que su trabajo no permitía ausencias prolongadas. Él se encargó de todo, desde los boletos hasta asegurarse de que Fernando estuviera en el aeropuerto para recogerme. Llegué en un día sofocantemente caluroso. Llevaba un vestido ligero, ideal para afrontar el clima. Cuando vi a Fernando esperándome, su breve sonrisa me dio la bienvenida, pero fue la mirada que me dirigió, casi imperceptiblemente, la que hizo que algo despertara en mí. No era solo un suegro saludando a su nuera. Había algo más. Un detalle que hizo que mi corazón latiera un poco más rápido. Era un hombre de conducta sobria, pero en ese momento sentí una conexión que no podía explicar. Me sentí avergonzada y miré hacia otro lado, pero algo me decía que ese viaje cambiaría mucho más de lo que imaginaba. Tenía un físico discreto, pero una presencia que no pasaba desapercibida. Fernando, con su postura serena y su mirada atenta, no era el tipo de hombre que llamaba la atención por lo obvio, pero había algo en él que me intrigaba profundamente. Cuando llegamos a casa, se aseguró de hacerme sentir cómoda. «Perdón por despertarte», dijo suavemente cuando me vio dormitando en el sofá. «No te preocupes», respondí suavemente, alisando los inexistentes pliegues del vestido. Algo en el tono de su voz y la forma en que sus ojos se encontraron con los míos hizo que el aire pareciera más pesado, cargado de algo que no nos atrevíamos a mencionar. Me explicó que esa mañana iba al hospital, dejando la casa a mi cargo. Era imposible no notar el cariño con el que hablaba de Sofía, mi suegra, y su dedicación a su bienestar. Sonreí, conmovida por su amabilidad. Se parecía tanto a Alejandro que, en ese momento, sentí una oleada de respeto y admiración que me resultó casi familiar. Pero al mismo tiempo, había algo más ahí. Un hormigueo en mi estómago que me hizo preguntarme qué estaba pasando exactamente dentro de mí. Pasé el día dedicándome a cuidar la casa, ayudando en todo lo que hiciera falta. Fernando y yo hablamos de todo, desde la infancia de Alejandro hasta historias divertidas sobre su matrimonio con Sofía. Fueron conversaciones aparentemente inocentes, pero llenas de una complicidad que iba más allá de lo esperado. Una sonrisa aquí, una larga mirada allá. Había una tensión creciente entre nosotros,
sutil pero innegable. Mientras intentaba mantener mis emociones bajo control, me di cuenta de que la presencia de Fernando tenía un efecto profundo en mí. No fue solo por su parecido con Luke. Había algo único en él, una fuerza silenciosa que me atraía hacia él de una manera que no podía explicar. Y con cada conversación, cada momento juntos, parecía que estábamos pisando un terreno cada vez más peligroso, donde las líneas entre el respeto y el deseo se hacían cada vez más difíciles de discernir. ¿Tienes curiosidad por saber cómo terminará esta historia? Así que aprovecha para darle me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras historias llenas de pasión y sorpresas. Cuando desperté de una siesta en el sofá, Fernando estaba parado en la puerta de la sala, mirándome con una mirada tan intensa que me hizo estremecer. «Lo siento, no quise despertarte», dijo en voz baja, casi en un susurro. Me froté los ojos y forcé una sonrisa, tratando de disipar la atmósfera cargada que parecía rodear ese momento. «No hay problema», respondí, alisándome el vestido y tratando de recuperar la compostura. Se acercó y se sentó en el sillón frente a mí. «Hoy voy al hospital a visitar a Sofía», explicó. «Quiero que descanses, pero también que te sientas cómoda. Sé que cuidar la casa es una gran responsabilidad y has hecho mucho más de lo que podía imaginar». Sus palabras fueron amables, pero su mirada tenía un peso que parecía ir más allá del límite de la simple gratitud. La casa estaba en silencio, y en ese momento sentí que éramos los únicos dos en el mundo. Fernando tenía una manera de hablar que mezclaba seguridad y vulnerabilidad, lo que me hacía sentir algo que no podía nombrar. Mientras hablaba de Sofía y de lo mucho que ella significaba para él, vi algo más en sus ojos. Un dolor profundo, sí, pero también una conexión que parecía formarse entre nosotros. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de conversaciones y tareas compartidas. Fernando se propuso incluirme en todo, desde las decisiones sobre la casa hasta las historias sobre su vida con Sofía. Las conversaciones se volvieron cada vez más personales, revelando aspectos de él que no esperaba conocer. El roce que aparecía en pequeños momentos, un roce de manos al entregar un objeto, una mirada más larga, era imposible de ignorar. La tensión entre nosotros era palpable y crecía cada día. No fue solo el parecido entre Fernando y Alejandro lo que me afectó. Había algo en él, una madurez y un magnetismo que no pude resistir. Incluso mientras luchaba con estos sentimientos, sabía que algo dentro de mí estaba cambiando. Era un juego peligroso, donde cada gesto y cada palabra contenían significados ocultos. Y en el silencio de esa casa, lejos de todo y de todos, parecía que estábamos pisando un terreno donde cualquier paso en falso podía cambiarlo todo para siempre. Estaba en la cuerda floja, tratando de no perder el equilibrio mientras navegaba por las turbulentas aguas de esta relación inesperada. Un día, mientras terminaba unas tareas en la sala, Fernando salió del baño con una toalla colgando de su cadera, secándose el cabello. «Lo siento, no sabía que estabas aquí», dijo, pero no pareció importarle dejarme ver lo que anteriormente había estado reservado solo para Sofía. Mi corazón dio un vuelco y me di la vuelta para evitar prolongar el momento. Pero algo en su postura me pareció calculado, como si quisiera poner a prueba los límites de nuestra convivencia. Ese momento quedó grabado en mi memoria, sacando a la superficie sentimientos contradictorios que luché por reprimir. Más tarde, esa noche fría y silenciosa, la soledad pareció envolverme como una pesada manta. Así que decidí arriesgarme. Un comentario casual aquí, una sonrisa más larga allá, pequeños gestos que podrían interpretarse como inocentes, pero que conllevan intenciones ocultas. Era un juego arriesgado, pero al que parecía incapaz de resistirme. Con cada interacción, la línea entre lo aceptable y lo prohibido se hizo más delgada. Fernando pareció responder de manera sutil, pero sin verbalizar nunca lo que estaba pasando entre nosotros. Cada mirada persistente, cada palabra cargada de significado tácito, alimentaba la tensión creciente. Era como si estuviéramos bailando sobre un hilo, conscientes del riesgo pero incapaces de detenernos. Esa noche marcó un punto de inflexión. El juego que comenzó como un alivio de la soledad
Ahora cargaba con el peso de decisiones no tomadas y consecuencias por venir. Estábamos navegando en aguas desconocidas y no sabía cómo ni cuándo terminaría todo. Simplemente sentí que algo irreversible estaba a punto de suceder. Esa noche, el silencio en la casa pareció más intenso que de costumbre. La suave luz de la habitación proyectaba sombras en las paredes y Fernando estaba en la cocina, terminando algo de comer. No estoy seguro de qué me llevó allí, pero encontré que mis pies me guiaban hasta allí, casi sin darme cuenta. Cuando llegué, él estaba de espaldas, distraído mientras revolvía una taza de café. ¿No puedes dormir?, preguntó sin darse la vuelta. Su voz tenía un tono tranquilo, pero suficiente para hacer que mi corazón se acelerara. No, pensé que un poco de té podría ayudar, respondí, tratando de sonar casual, pero el temblor en mi voz me delató. Lentamente se dio la vuelta, se apoyó en el mostrador y me miró. Su mirada era intensa, como si estuviera tratando de leer mis pensamientos, y el aire entre nosotros parecía llevar una electricidad que hacía difícil incluso respirar. Lucía, comenzó a hablar, pero las palabras quedaron suspendidas en el aire. La tensión que se había ido acumulando entre nosotros durante los últimos días parecía haber llegado a un punto de ebullición. «Fernando, por favor no digas nada», lo interrumpí, acercándome un paso. Sabía que esa línea invisible que nos separaba estaba a punto de desaparecer, pero en ese momento ya no había lugar para la duda o la vacilación. Él no retrocedió. Al contrario, su expresión se suavizó, como si aceptara lo inevitable. Cuando di otro paso, él extendió la mano y tocó suavemente mi brazo. Fue un gesto sencillo, pero lleno de significados que ninguna palabra podría traducir. La cercanía era asfixiante y al mismo tiempo irresistible. Sin pensarlo, levanté la mano hacia su rostro y sentí la textura áspera de su barba bajo mis dedos. Fernando cerró los ojos por un momento, como absorbiendo el tacto, y cuando los volvió a abrir, se llenaron de algo que nunca antes había visto, una mezcla de deseo y conflicto. «Lucía, esto…», comenzó, pero no pudo terminar. Ya no había lugar para las palabras, solo para lo real y palpable en ese momento. Fue un momento que parecía existir fuera del tiempo. Cuando nuestros labios finalmente se encontraron, fue como si todas las dudas y tensiones acumuladas se derrumbaran. Ese beso fue la materialización de todo lo que habíamos evitado reconocer, y por más que sabíamos las consecuencias, en ese momento nada más importaba. La casa, el silencio, el mundo exterior, todo desapareció, dejándonos solo a nosotros dos y la intensidad de ese momento. Fue un encuentro breve, pero llevó el peso de todo lo que no se dijo y todo lo que ya no se podía ignorar. Cuando nos alejamos, la mirada de Fernando se encontró con la mía, y por primera vez vi una vulnerabilidad en él que lo hacía parecer aún más humano. Sin decir una palabra, dio un paso atrás, rompiendo la conexión, y susurró: «Mañana todo será más claro». Y mientras se alejaba, dejándome sola en la cocina, me di cuenta de que esa noche sería el punto de inflexión en nuestras vidas, un momento que cambiaría todo, para siempre. Aquella noche, el ambiente en la casa parecía sofocante, cargado de una tensión acumulada en el silencio. Fernando estaba en la sala, reclinado en el sillón con un libro en las manos, pero su mirada se perdió. Había algo en su expresión que me acercó, como si estuviera esperando una decisión que no se atrevía a tomar. Cuando me acerqué, levantó la vista y en ese instante todo quedó claro. Sin decir una palabra, me senté a su lado en el sofá. El silencio entre nosotros era tan profundo que parecía vibrar, llenando el espacio con significados que no necesitaban traducción. «Lucía», comenzó, pero lo interrumpí, colocando mi mano suavemente sobre la suya. «Por favor, no digas nada. Solo por esta noche, dejemos el mundo afuera». Dudó por un momento, pero la lucha interna en sus ojos pronto se disolvió. Su mano encontró la mía y la calidez de su toque pareció encender algo que estaba esperando ser liberado. Los siguientes minutos fueron una sucesión de gestos y miradas llenas de deseo. Fernando se acercó lentamente, y cuando nuestros labios finalmente se encontraron, fue como si todo el peso que llevábamos se derrumbara. El beso fue urgente, una explosión de emociones reprimidas,
como si ambos intentáramos recuperar el tiempo perdido. Me acercó más, y en ese instante, todas las dudas que se cernían sobre nosotros desaparecieron como humo. La proximidad de nuestros cuerpos reveló una conexión tan intensa que parecía trascender las palabras. Fernando sostuvo mi rostro entre sus manos, como si quisiera memorizar cada rasgo, cada expresión. Sus dedos se deslizaron suavemente por mi piel, trazando líneas invisibles de afecto y deseo. Su respiración, entrecortada y cercana, se mezcló con la mía, creando una sinfonía que solo nosotros dos podíamos escuchar. Cada toque era como una promesa silenciosa, cargada de emociones que habían estado reprimidas durante mucho tiempo. El calor de sus manos en mi cintura hizo que mi cuerpo reaccionara instintivamente, como si estuviera redescubriendo sensaciones olvidadas hace mucho tiempo. Fernando no tenía prisa. Sus gestos eran meticulosos, casi reverentes, como si quisiera explorar cada fragmento de tiempo que teníamos juntos. Nuestros movimientos armonizaban en su propio ritmo, una danza que era a la vez delicada y profundamente intensa. Cuando finalmente me levantó en sus brazos, había una firmeza en su gesto que parecía decir que, al menos por esa noche, nada más importaba. Me llevó al dormitorio con pasos decididos, y el mundo que nos rodeaba desapareció por completo. La suave luz que entraba por la ventana iluminaba sus rasgos y en ese momento parecía casi irreal. Lo que siguió fue una entrega total, un entrelazamiento de emociones y cuerpos que transformó la noche en una sucesión de momentos inolvidables. Cada momento quedó grabado en mi memoria, como una mezcla de pasión abrumadora, y el reconocimiento silencioso de que estábamos cruzando una línea que nunca podría deshacerse. Sin embargo, cuando el amanecer empezó a pintar el cielo, la realidad nos alcanzó. Todavía acostados uno al lado del otro, miramos al techo, conscientes de que lo que habíamos compartido era tan prohibido como inevitable. «Tienes que irte», dijo finalmente, su voz baja y llena de melancolía. Me levanté en silencio, vistiéndome con la misma ropa que la noche anterior. Fernando me acompañó hasta la puerta, donde ya estaba esperando un taxi. Alejandro había organizado mi regreso de último momento, preocupado por mi prolongada ausencia. Cuando el auto comenzó a alejarse, miré hacia atrás y vi a Fernando parado en la puerta, con las manos en los bolsillos y una expresión triste en el rostro. Esa despedida no necesitó palabras. Ambos sabíamos que lo que pasó entre nosotros quedaría ahí, enterrado en los recuerdos de esa casa. Mientras el taxi me llevaba al aeropuerto, una mezcla de emociones me invadió. La culpa, el deseo, el anhelo, todo estaba entrelazado en mi corazón. Sabía que cuando regresara con Alejandro, tendría que enfrentarme no solo a mi marido, sino también a la mujer en la que me había convertido. Y así comenzó el viaje de regreso, pero sabía que nunca volvería a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué te pareció esta historia llena de misterio y pasión? Deja tu comentario. Quiero saber tu opinión. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir las próximas historias llenas de emoción y ganas. ¡Hasta el próximo video!